Hola a todos, bienvenidos. Hoy vengo con 4 masas para hacer pizza. Además, estas masas nos van a servir para otras recetas que os iré trayendo poco a poco. A nosotros nos gustan las 4 masas para hacer pizza. Si tuviese que elegir algunas, elegiría la que lleva la harina del líder y la harina Char. A mis hijos les gustan todas, no pueden elegir. A mi marido también le gustan todas. Si tuviese que elegir, se quedaría con la de harina de arroz y la harina de maicena y con la harina de hacendado. Así que ya veis, para gusto los colores. Utilicé la olla GMG para la fermentación y el horneado. Además, también usé el cabezal de horno que es tan útil. En la cajita de información y en los comentarios os dejo todo sobre la olla GMG y sus accesorios. Si no tenéis la olla, pues en el horno. Cada pizza la he rellenado de forma distinta. Para amasar, a veces utilizo la panificadora y otras veces a mano. Espero que os guste. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales y en mi blog donde tengo muchas más recetas. Comencemos. Ingredientes para la masa. Primera masa: 150 gramos de harina, verbaque, pan y pizza, 100 miligramos de agua templada, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal, una cucharadita de levadura seca de panadería. Segunda masa: 150 gramos de preparado panificable hacendado, el de Mercadona, 100 miligramos de agua templada, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una cucharadita de levadura seca de panadería. Tercera masa: 150 gramos de preparado panificable Char Mix B, 100 miligramos de agua templada, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una cucharadita de levadura seca de panadería. Cuarta masa: 75 gramos de harina de arroz, 75 gramos de harina fina de maíz, que es el almidón de maíz tipo maicena, 100 miligramos de agua templada, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una cucharadita de levadura seca de panadería. Si queréis pizza más grande, utilizáis el doble de los ingredientes. En la cubeta de la panificadora incorporo primero el agua, el aceite de oliva y la sal. Y por último la harina y la levadura. Y si os preguntáis, ¿y esta chica cómo va a amasar sin palas? Así es, porque iba a amasar, desde luego. No me di cuenta, pero bueno, en un momentito la puse. Que ha habido veces que me he puesto a hacer pan y al rato voy a mirar y digo, ¡hala! Si no se ha amasado. Y es que no había puesto las palas, se me había olvidado también. Menú 7, masa para pasta, que son 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, saco la masa de la panificadora y hago una bola con ella. Ahora la pongo en la cubeta de la olla, que le he puesto papel de horno, que sobresalga un poco por los lados, para cuando llegue el momento de sacar la pizza no tenga problemas. Menú fermentar 30 minutos. Después saco la masa con su papel de horno y le pongo otro papel de horno encima para poder amasar bien. Extiendo de forma circular, más o menos, porque muy circular no me sale. Voy a poner otra vez la masa con su papel de horno en la cubeta. Ahora pongo la cubeta en la olla y elijo menú horno 10 minutos. Sacamos la cubeta para poner el cabezal. Mucho cuidado con la cubeta, que está muy caliente y me quemé. Se puede rellenar ahora, pero a mí me gusta poner el cabezal unos 6 o 7 minutos, para que coja color el otro lado de la pizza. Ahora lo rellenamos de lo que más nos guste. Yo en esta pizza le puse tomate frito. Esta pizza que estoy preparando es con la harina del líder, la verbaque, atún en aceite, y queso rallado.
Horneamos con el cabezal 10 minutos o hasta que veamos que está gratinado ya. Con la ayuda de papel de horno que sobra, sacamos la pizza fácilmente. Mirad qué pinta más deliciosa. El procedimiento a seguir de las demás masas es el mismo. Lo único que le he ido rellenando distintos ingredientes. Pizza con la harina tipo maicena y harina de arroz. La rellené con tomate, chope y queso. Pizza con la harina hacendado de Mercadona, la rellené con tomate, chorizo pamplonica y queso. Pizza con la harina Char Mix B, la rellené con tomate, queso rallado, queso curado y queso de vaca, uno que venden en el Mercadona. Y por último, jamón serrano. Espero que os haya gustado esta selección de masas y decidme en los comentarios cuál os gusta más. No olvidéis darle a me gusta en el caso que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación de recetas. ¡Y hasta la próxima!